Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad que usted me permite entrar a su hogar y que Dios me permite poder traer unas palabras a su vida. Estaremos hablando acerca de lo que es el hombre espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es la anatomía del cuerpo, nos damos cuenta de que tenemos cabeza, tronco y extremidades. Estas tres partes forman lo que es el cuerpo humano. Y son las tres que tienen una función diferente. La cabeza es la que manda las señales, la cabeza es la que lleva el mensaje y el resto del cuerpo es el que obedece. Pero si no tenemos extremidades sería solo tronco y cabeza, y no funciona de esta manera. Algunas personas piensan y otras han enseñado y muchos creen de que el hombre está compuesto de dos partes, a saber lo que es el alma, que es la parte psicológica, y la parte externa, que es lo que usted ve. El alma es invisible. El alma es lo que, voy a repetir, el alma es lo que no se ve, es la parte invisible. Entonces lo que es el cuerpo es la parte visible. Lo que usted ve, el exterior, usted lo ve si es gordo, flaco, alto, pequeño. Entonces esa es la parte visible. Entonces, para que el hombre pueda decir cómo está compuesto el hombre interno o el hombre espiritual, tiene que tener la revelación. Y esa revelación tiene que venir de parte de Dios. Cuando Dios da esa revelación, entonces todo lo que el mundo diga, todo lo que la gente hable, no tiene validez, no es fiable. Si no está en la escritura, no es fiable. Entonces, en las escrituras, Dios divide el cuerpo, el hombre lo divide no en dos partes, sino lo divide en tres, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, usted busque su escritura en el capítulo 1, en el capítulo 5, verso 23 de Primera de Tesalonicenses. En esa parte dice que el apóstol Pablo escribiendo dice: nosotros oramos para que Dios mismo. Entonces el apóstol Pablo está levantando una oración, un clamor, no para que sea cualquier gente, sino para que sea Dios el que traiga esa revelación, sino para que sea Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe. Entonces dice que para que Dios mismo, el Dios de paz, este Dios que sobrepasa todo entendimiento, esta paz gloriosa, dice, purifique completamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no es una parte la que el Espíritu Santo va a purificar, sino que nos va a purificar completamente. ¿Y cuál es ese complemento? ¿Cuál es ese todo? Ese todo dice que es el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Para qué lo va a purificar? Para que permanezcamos solo en Él. Y que este espíritu, alma y cuerpo se mantenga hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en esta parte que está claro. En la escritura queda claro cómo el hombre está formado. Entonces no podemos inventarnos otra cosa. Está claro cómo Dios formó al hombre, y esa revelación ya Dios nos la dio. Entonces nos damos cuenta de que está en espíritu, alma y cuerpo. Así como sabemos a través de los estudios de anatomía que es cabeza, tronco y extremidades. Aquí la Biblia dice que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay una diferencia entre el espíritu y hay una diferencia en el alma. Por lo cual nosotros nos vamos a dar cuenta por este versículo y llegamos a la conclusión de que el hombre es tripartito. Cuando hablo de tripartito estoy hablando de que el hombre está dividido en tres partes. Volvemos a repetir: espíritu, alma y cuerpo. Pero es importante distinguir entre el espíritu y el alma. Claro que es importante. Es importante conocer la diferencia, ya que en ella se determina la clase de vida que el cristiano puede llevar. La clase de vida espiritual
Su vida espiritual es muy importante. Es más importante que nuestra vida física. Porque la vida espiritual la podemos vivir aquí, pero también la viviremos en la eternidad. La viviremos para siempre. Entonces es importante que usted pueda distinguir entre la vida del alma y la vida del espíritu. Porque la vida del espíritu es gozo, paz, benignidad. Es todas esas cosas que Dios tiene. Y en esa vida del espíritu podemos nosotros venir a ser victoriosos o ser derrotados. Tener una vida poderosa o una vida débil. Podemos llegar a ser gigantes o podemos llegar a ser enanos espirituales. Podemos tener una vida poderosa o una vida mediocre. Es dependiendo de cómo nosotros vamos a ver lo que es la vida del espíritu y la vida del alma. Son dos cosas que son muy importantes. Es muy importante que nosotros podamos entender y a veces no lo logramos hacer porque o no conocemos o descuidamos la relación del alma y el espíritu. O descuidamos cuál es la diferencia entre ellos dos. El conocimiento espiritual se relaciona con la vida. Y es necesario que el creyente, que usted y yo, conozcamos al Espíritu. Y que sepamos de que el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña es el Espíritu Santo. El que nos enseña es el Espíritu Santo. No podemos venir a comprender el por qué hay ciertas cosas. Debemos de saber de que Dios separa a través del espíritu lo que es el alma y lo que es el espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos enseña a que a través del espíritu tenemos comunión con Él, pero que a través del alma tenemos comunión con nuestra personalidad. En Hebreos dice de que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Hebreos 4:12, perdón. La palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, que entra a lo más profundo y divide el alma y el espíritu. Quiere decir de que sin la palabra está como unido. Y cuando la palabra viene, entonces se rompe. Entra y divide, separa. Hay una diferencia entre el espíritu y una diferencia entre el alma. Es la espada del espíritu que lo separa. Entonces también habla de las coyunturas y de los huesos. Y dice que esta palabra juzga los pensamientos y las intenciones o los sentimientos de nuestro corazón. Aquí se ve claramente que la palabra entra a dividir el espíritu y el alma. Y que hace mención del cuerpo cuando habla de las coyunturas y de los huesos. Este pasaje también menciona que el hombre está compuesto de 3 elementos. Repetimos nuevamente. Los 3 elementos que Dios tiene es el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, para entender esto tendremos que ir a Génesis capítulo 2 y verso 7. En donde dice que el Señor formó al hombre, tomó el polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vea que lo primero que Dios hace es el cuerpo. Lo primero que Dios forma es el cuerpo del polvo de la tierra. Luego, cuando este cuerpo está formado, entonces Dios sopla. Entra el aliento de Dios. Y cuando entra el aliento de Dios, entonces, al contacto con el cuerpo, es cuando se produce lo que es el alma. Y el alma, en otras palabras, es el resultado de la unión del cuerpo y de la unión del espíritu. Entonces este aliento de vida entra en el hombre y nos sustenta. Si Dios quita ese aliento, entonces es cuando perecemos. Y no debemos de confundirnos que el aliento de vida es y entra a nuestro espíritu. Entonces ese aliento de vida lo trae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el espíritu del hombre son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo y el espíritu del hombre son dos cosas completamente distintas. No podemos confundirla porque Romanos capítulo 8 y verso 16 dice que el espíritu mismo
habla a nuestro espíritu. Cuando habla del espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de nuestro espíritu, está hablando de lo que hay dentro de nosotros. Y eso nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra vida, que en hebreo es la palabra chai, esto es una palabra plural, lo que nos indica que al soplar Dios creó dos vidas. Y esas dos vidas son diferentes. Esas dos vidas son completamente distintas. Una es una vida espiritual y la otra es la vida del alma. Entonces, lo que originó las dos vidas, la vida espiritual y la vida del alma, es el soplo de Dios. El espíritu del hombre no es la vida de Dios. El espíritu del hombre es simplemente un soplo. Es algo vital que el omnipotente Dios nos dio. Job capítulo 33, y verso 4 dice: el Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. ¿Se da cuenta de que dice que no es la vida de Dios, sino que es el aliento de Dios, el soplo de Dios, el cual nos da vida? Entonces, tenemos que recordar de que en Génesis 2:7 dice nuevamente: el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Esto se refiere al material que utilizó para formar el cuerpo, para formar al hombre. Y dice que después sopló aliento de vida. Nos indica que no fue una evolución, sino que el hombre procede de Dios. Eclesiastés 12:7 dice: todo cuerpo vino de la tierra. Todo cuerpo vino de la tierra. Todo cuerpo fue formado de la tierra. O sea que tanto hombre como mujer fue formado de la tierra. Y que el espíritu vino de Dios. Entonces dice Eclesiastés que del polvo fuimos tomados y al polvo seremos regresados. Que el cuerpo viene del polvo y al polvo retorna. Y que el espíritu viene de Dios y regresa a Dios cuando morimos. Cuando el espíritu dio vida al cuerpo, el hombre llegó a ser un alma viviente. El hombre fue creado con dos elementos independientes: el espíritu y el cuerpo. Cuando vino el espíritu, el cuerpo recibió vida. Cuando el espíritu entró en el cuerpo, se produjo el alma. Entonces, la palabra alma y el cuerpo quedan unidos en el espíritu. Y el espíritu y el cuerpo quedan unidos al alma. O sea que es un solo paquete, por así decirlo. Ninguno de los tres puede vivir independientemente. Si el espíritu le dice al alma: no te necesito, se muere. Si el alma le dice al espíritu: no te necesito, está condenado. Entonces ninguno es independiente, todos dependen los unos de los otros. Dios identifica al hombre por su alma, ya que ahí es donde están sus cualidades. Eso es lo que hace la personalidad del hombre. Dios siempre va a hablar alma cuando se refiere al hombre, y será juzgada. Miren, dice Eclesiastés 18:20: el alma que pecare, esta morirá. No está hablando ni de cuerpo ni de espíritu, está hablando del alma, está hablando de la personalidad, está hablando de aquello que te permite adorar a Dios o te permite alejarte de Dios. Está aquello que te permite tener muchos pensamientos, y en esos pensamientos traer uno que te dice: no sirvas a Dios. Eso es el alma. Entonces, por eso que el alma, si peca, muere. Pero si el alma obedece a Dios, hace que el espíritu sea el amo de todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando el alma deja de tener sus propios pensamientos y deja de tener sus propios sentimientos y obedece a Dios, le permite al espíritu, le pasa el poder al espíritu del hombre para que él sea el que gobierne todas las cosas. Entonces, cuando el espíritu está sobre el alma y sobre el cuerpo, él va a dominar el alma y el cuerpo. Entonces es algo glorioso, porque el espíritu es la fuerza motriz del alma, mientras que el cuerpo es por medio del cual ella se expresa. Sin embargo, en la vida presente es el alma la expresión.
Es el alma lo que hace quién eres tú, cómo tú te comportas, cómo vamos a actuar. La Biblia nos habla acerca de que hay dos tipos de cuerpos. La Biblia dice que en 1 Corintios capítulo 15, verso 44 dice que lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Entonces tenemos que saber qué es lo que va a resucitar, a dónde y cómo va a resucitar y a dónde va a resucitar. Pues así como hay un cuerpo físico, también hay un cuerpo espiritual. Así como hay una vida física, así también hay una vida espiritual. Y todo nuestro ser debe ser controlado y puede ser controlado. Porque cuando estamos en el ámbito del alma, entonces nos unimos al primer Adán. Y el primer Adán es un alma viviente. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando transforma nuestra vida, entonces venimos a ser un espíritu vivo. Y las funciones que tiene el espíritu y el alma. El alma tiene, y el espíritu tiene varias funciones. El espíritu es con el que se puede adorar a Dios. Es por el cual el hombre se comunica con Dios y por medio de él puede adorar a Dios, puede servirle a Dios y puede mantener una relación íntima con él. Entonces te das cuenta que es importante lo del espíritu. Es importante saber quién me va a dominar. El alma es aquella donde se encuentra el intelecto, el cual hace posible que el hombre exista independientemente. O sea que esa alma es tu identidad, es tu personalidad, es como tú eres. Pero no puede quedar todo ahí, sino que tenemos que permitirle al espíritu que cambie eso. Entonces el cuerpo es el que tiene 5 órganos, 5. Lo que es el gusto, el tacto, la vista, el olfato y el oído. Y esto permite que se comunique con el mundo físico o el mundo exterior. Por eso es que cuando vemos en la tentación de Adán, en la tentación de Eva, cuando el hombre cayó, tú te das cuenta de algo bien interesante, de que vio, tomó y comió. Ese es el proceso, porque el cerebro le mandó una señal al ojo para que el ojo viera si era bonito, si era bueno, si era agradable. Le envió una señal a la mano para que la mano tomara y le envió una señal a la boca para que la boca comiera. Entonces esos elementos permiten que el hombre se mantenga en contacto con el mundo físico. Esto quiere decir que Dios mora en el espíritu. Dios no va a morar en la carne ni va a morar en el cuerpo. Dios va a morar en el espíritu, y en el yo mora el alma. En mis sentimientos mora el alma, y en los sentidos estos son parte del cuerpo. El hombre se comunica con Dios a través del espíritu, y es por medio y en esa esfera del espíritu que él aprende a conocer a Dios. Es ahí donde recibe el hombre poder y recibe vida y recibe algo maravilloso. En el cuerpo se relaciona con el mundo exterior, y el alma se encuentra entre los dos mundos. Se encuentra entre el espíritu y el cuerpo. Y esto lo mantiene rodeados. Y el alma pertenece a los dos. El alma tiene poder de tomar sus decisiones con respecto a las cosas que ve a su entorno, con respecto a las cosas que él mira. Y el espíritu puede gobernar el cuerpo por medio del alma y sujetarlo bajo el gobierno de Dios. Entonces es más importante el espíritu que tu alma y que tu cuerpo. Por otra parte, el cuerpo puede también inducir al alma a amar al mundo. Porque el cuerpo ve y hace cosas que no le agradan. Y el alma puede ser gobernada por el cuerpo también. Y mire, esto es algo bien interesante. Porque el que gobierna, el que toma dominio, es el que gobierna. Pero es bien importante saber que debemos de dejar que él sea el espíritu que nos domine. Y también podemos ver que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:16 que nosotros, que ustedes
deberían de saber. Deberíamos de estar conscientes y saber claramente y plenamente que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. En otras palabras, tenemos que saber de que nuestro cuerpo tenemos que mantenerlo siempre a la altura del llamamiento. Tenemos que mantenerlo siempre a la altura de lo que Dios quiere. Entonces el apóstol recibe esta revelación de que el cuerpo del hombre es un templo. La Biblia compara al hombre con el templo y al hacerlo muestra los 3 elementos que lo forman, y lo veremos con mayor claridad, ya que el templo está dividido en 3 partes, lo que es el atrio. Cuando hablamos del atrio estamos hablando de la parte visible, y en esta parte visible tenían acceso todo el pueblo, y ahí se ofrecían a Dios la adoración, una adoración externa. En el segundo lugar está el lugar santo, donde el sacerdote podía entrar para ofrecer a Dios lo que es la sangre, el aceite, el incienso y el pan. Aunque estaba cerca, una cortina lo dividía, pero no había llegado a la presencia de Dios, porque todavía existía ese velo. Ahora, el tercer lugar es el lugar santísimo. En esta parte era oscura y nadie podía acercarse a Dios allí, salvo el sumo sacerdote una vez por año. A él se le permitía una vez por año entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Entonces, como el hombre es templo de Dios, también Dios lo ha dividido en 3 partes: el cuerpo, el cual es igual al atrio, es lo externo y visible, en donde el hombre debe obedecer todos los mandamientos de Dios; el alma, que es interna, el cual es la vida interior que hay en el hombre, y esto incluye su punto emotivo, su voluntad y su mente. En este lugar las personas son regeneradas. Allí se encuentra el amor, ahí se encuentran los pensamientos y los deseos. El tercer lugar es el espíritu. Al igual que en el lugar santísimo, es inmaterial, no entra la luz. Los ojos humanos no pueden verlo a menos de que Dios lo descubra y quite el velo. Esto corresponde a lo que es el espíritu humano. Es más profundo que la conciencia que el hombre tiene de sí mismo y está fuera del alcance de los sentimientos. Allí también se mantiene la comunión con Dios. Entonces, todo lo que es el atrio, lo expuesto, lo que la gente ve, lo que la gente puede palpar, lo que es el lugar santo, es donde ya está lo que es el candelero, la mesa de los panes, está el altar del incienso. Eso es un poco más secreto. Ahí tu alma no te la puede ver nadie, pero puede ver las reacciones. Está lo que es el espíritu, que es lo que toma el lugar santísimo. En ese lugar nadie puede entrar. En ese lugar solamente se puede llegar a tener la comunión con Dios. En ese lugar se puede solamente llegar a tener y amar a Dios. Entonces, en otras palabras, el espíritu es más noble. Por lo tanto, se menciona primero, porque el espíritu es más sensible a la voz de Dios. Pero el cuerpo, que es superficial, por eso se menciona de último. No porque sea de menos importancia, sino que es más superficial en las cosas. Entonces el alma está ubicada entre el espíritu y el cuerpo. Y por eso que se coloca en medio. Cuando vemos claramente el orden de Dios, que Dios da, vemos la sabiduría que expresa al comparar al hombre con el templo. Entonces, todas las acciones efectuadas en el atrio y en el lugar santo son determinando la presencia de Dios. Ya en tu espíritu es Dios quien domina. Ya en tu espíritu es Dios quien gobierna. Tú ya no gobiernas, tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Tú te dejas guiar porque Él te está dando las instrucciones. Entonces, el significado espiritual, al darnos cuenta que el hombre está formado en espíritu, alma y cuerpo, yo creo que es más fácil de entender, ya que el alma es el órgano que expresa nuestra personalidad. El cuerpo está bajo la dirección. Sin embargo, antes de que el hombre cayera y habitara la maldad en su vida, el que gobernaba era el espíritu.
Entonces tenemos que dejarle a nuestro espíritu que tenga comunión con el Espíritu de Dios y que formen un solo espíritu para que Él pueda gobernar el alma y el cuerpo. Entonces todo, si venimos a Cristo, todo va a estar bajo nuestro control. Entonces el orden que Dios estableció es bien claro. Y este orden es espíritu, alma y cuerpo. Solamente estoy poniendo una pequeña plataforma para poder ver las otras cosas que veremos más adelante. O sea, de que hoy te estoy enseñando que tú estás formado de espíritu, de alma y de cuerpo. Porque la Biblia así lo dice. Dios así lo dijo. Y si Dios lo dijo, tenemos que creerle a Dios. Es la verdad. Lo que el hombre diga, eso viene a estar en segundo plano. Así es que para vivir en una vida espiritual victoriosa, necesitamos al Espíritu Santo y conocer que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiero ser bien específico en esta hora. Quiero darle a entender a usted que el único que puede gobernar nuestra vida y debe gobernar nuestra vida es el Espíritu Santo. Nuestra alma tiene que sujetarse, el espíritu tiene que sujetarse y el cuerpo tiene que sujetarse. Porque en el Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que trae el entendimiento de la palabra. Por eso que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Porque los apóstoles no querían que se fuera. Claro de que cuando tenemos a alguien que está en nuestra vida, nos está bendiciendo, estamos viendo sus cosas, sus milagros, todo aquello que Jesús hizo, no quisiéramos que se fuera, pero Él dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces el Padre nos manda al otro consolador. Y este consolador nos enseñará todas las cosas. Nos va a guiar, nos va a llevar a través de las Escrituras para que comprendamos la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida no puede ser vivida, valga la redundancia, si no está el Espíritu Santo como cristianos. Necesitamos urgentemente la presencia del Espíritu Santo. Si no, entonces solamente seríamos espíritu, alma y cuerpo. Y viviríamos una vida como la viven los demás. Como cualquier otra persona de que no le da la importancia al Espíritu de Dios. Como cualquier otra persona de que solamente quiere cambiar sus hábitos sin tener el compromiso de servirle a Dios. Entonces tenemos nosotros que ver que el que gobierna mi vida, dígalo conmigo, el que gobierna mi vida, el que toma control de mi vida, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos dice todas las cosas. Mire qué bonito es, ¿verdad? De que el Espíritu Santo toma del Padre y nos enseña todas las cosas. O sea que fuera del Espíritu Santo no podemos vivir. Él tiene que tomar el dominio, tiene que tomar la autoridad, tiene que sujetar al hombre espiritual para que viva a la altura de Dios. Tiene que sujetar nuestra vida. Usted es un cristiano. Usted no tiene que vivir una vida mediocre ni a medias. Usted tiene que vivir una vida poderosa en Cristo. Una vida gloriosa, una vida transformada. Y eso solamente lo hacemos a través del Espíritu Santo. Mire qué precioso es que vemos en las Escrituras. Y dice que había un hombre llamado Sansón. Y este hombre Dios lo escogió. Y cuando lo escogió, dice que el hombre tenía fuerza. Pero era cuando el Espíritu venía. Cuando el Espíritu se alejó de él, entonces él fue un hombre común como cualquiera. Lo tomaron preso y tuvo que morir. Mire qué glorioso eso. O sea, hay otro personaje que me llama la atención, que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Dice la Escritura de que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, quedó embarazada, pero que llegó un ángel y le dio un mensaje a Zacarías y le dijo que su mujer, ya siendo a edad avanzada, iba a quedar embarazada, y que no solamente eso, sino que el niño desde el vientre de su madre iba a recibir la unción del Espíritu Santo. Mire qué precioso es eso, ¿verdad? El control del Espíritu Santo en Juan fue desde que estaba en el vientre de su madre. La guianza del Espíritu Santo en Juan fue
desde que Elizabeth estaba embarazada. Y no solamente eso, sino que dice la palabra de que cuando María llegó a visitar a Elizabeth recibió la unción. Por eso que ella dijo, no es posible que la madre de mi Señor venga a mi casa. Inmediatamente, mire eso, cuando María entra, Juan, que está en el vientre de Elizabeth, da un brinco. Fue lleno del Espíritu Santo, fue controlado por el Espíritu Santo. Más adelante lo vemos a él ya siendo un adulto, haciendo la obra que Dios quiere. Él permitió que la fuerza del Espíritu lo transformara. Lo mismo debemos de ser nosotros. Dice la Escritura que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y que cuando venimos a Cristo, Dios puso el sello. Y ese sello nos da a entender que somos propiedad de Dios. Y esa propiedad no puede ser cambiada. Cuando recibimos ese sello del Espíritu Santo, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que gobierne nuestras vidas. Debemos permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, que cambie nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar. Acuérdense que Pablo le dijo en sus escritos, dijo que el hombre era borracho, era homicida, era adúltero, pero dice, eso erais vosotros. Cuando menciona estos tipos de actividades, dice, eso erais vosotros antes. Ahora no. Ahora debemos de ser un hombre y una mujer llenos del Espíritu. Y que el Espíritu controle nuestras actividades. Que el Espíritu controle nuestra lengua, nuestra mirada, nuestros oídos, nuestros pasos, tiene que controlar todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando venga Cristo nos podamos presentar irreprensibles y ser aceptados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que han establecido sus prioridades. Y su prioridad en este tiempo es buscar a Dios. Es decirle, Señor, aquí está mi alma. Señor, aquí estoy completo. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo está a tu disposición. Porque dice que el mismo Dios nos santificará por completo. O sea que Dios nos santifica a medias, es por completo. El Espíritu Santo tampoco llega a medias, llega por completo. Así es que lo importante en nuestra vida es reconocer que somos espíritu, alma y cuerpo. Y también entender que si no gobierna el Espíritu Santo estas tres áreas, estamos vacíos. Así que permítale que el Espíritu llene su vida. Permítame que el Espíritu llene su alma. Permite que el Espíritu llene todo su ser y que sea Él el que gobierne. Ya no gobernamos nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo por la gracia de Dios. Así que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Tenemos que aprender a adorar a Dios en el Espíritu. En esta tarde Dios te bendiga y quiero orar por ti. Si esta palabra ha llegado a tu corazón y tú quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entonces cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Para aquellos que están enfermos, quiero decirles que hay esperanza, que el mismo Dios no ha cambiado, que Él es el Dios que sanó, que sana y que sanará. Yo envío una palabra de salud a tu vida y pido en el nombre de Jesús que todo tu cuerpo sea sano, que toda tu vida sea sana y que seas tú libre de toda enfermedad. Así que damos gloria al Señor y damos alabanza a nuestro Dios. Dios te bendiga y quiero enviar una bendición especial a la casa de Dios. Y quiero decir a nuestros hermanos que les envío un abrazo fuerte, un abrazo con mucho cariño
con mucho amor y que esperamos verlos pronto. Dios te bendiga y a la próxima, si Dios nos lo permite.